Este segmento es gracias a la colaboración de Farm Credit Association of Florida. Bienvenidos nuevamente a otro programa de Produciendo Conciencia. Tenemos la colaboración de la doctora Susika Pagán, agente agrícola del Servicio de Extensión Agrícola en Puerto Rico. Vamos a seguir hablando acerca de la producción de forrajes en el trópico, un tema que nos interesa mucho porque el trópico tiene muchas cosas similares a Florida y pensamos que hay mucho que hablar y mucho que aprender acerca de este tema. Y nuevamente seguimos poniendo en contexto lo que estamos haciendo con estos videos, es tratar de proveerle al agricultor pequeño, al agricultor principiante, algo que se pueda llevar y que pueda aplicar. Y como productor nuevo, muchas veces tenemos esa inquietud de que si estamos haciendo los procesos, llevando a cabo esos procesos de la manera adecuada. Y por eso vamos a hablar de esto. ¿Cómo podemos ahora, que tenemos la finca, que tenemos un plan, llevar estos procesos y asegurarnos de que nuestra producción sea la óptima, ¿ok? Y Susika nos va a ayudar a guiarnos a través de estos procesos. Bienvenida nuevamente, Susika, ¿cómo te va? Gracias por la invitación nuevamente, todo bien, deseosa de continuar hablando de este tema. Susika, tenemos estos nuevos agricultores y nos gustaría saber cuáles son estos pasos que ellos deben llevar a cabo para poder tener pastos de buena calidad en su finca. Una de las recomendaciones que se le da es que al productor que trate de localizar a su agente agrícola para buscar las recomendaciones de forrajes que son del área en específico donde se va a ubicar esa finca, porque parte de la selección de qué se va a sembrar lo va a dictar las condiciones de esa finca, los suelos, el patrón de lluvia, todo eso lo tengo que tener en cuenta. Y luego de que considero eso, entonces tengo que estar pensando qué uso yo le quiero dar a ese forraje, si yo lo voy a usar para corte, si se van a estar pastoreando los animales, qué equipos yo tengo disponibles para la siembra y el manejo de esos forrajes, o qué necesito invertir, los tiempos de establecimiento, qué manejo requiere esos pastos. Hay unos que necesitan más manejo en términos de prácticas, como tal vez si necesita sistema de riego, si necesita una fertilización más intensa o frecuente. Así que todo esto lo tenemos que dialogar antes de ir y sembrar esa forrajera para ir haciendo la mejor selección. ¿Por qué? Porque yo voy a invertir en una siembra. En el caso de Puerto Rico se está trabajando principalmente con especies perennes, o sea que una vez tú las siembras y las manejas adecuadamente, ellas pueden estar muchísimos años establecidas. Así que tú quieres que eso sea un éxito y te dure mucho tiempo establecido. Ok, entonces tenemos la parte educativa, el background, que lo hacemos a través del servicio de extensión y otros profesionales que nos van a ayudar con eso. ¿Qué otro paso, cuál es el segundo paso a seguir? ¿Hay que muestrear el suelo? ¿Hay que abonar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Sí, lo recomendable es tomar unas muestras de suelo de esa área que se quiere sembrar. Esto nos va a ayudar a saber el nivel de pH, porque dependiendo del nivel de pH, hay unos forrajes que tienen ciertas tolerancias a distintos niveles de pH en los suelos, y también podemos... Defíneme qué significa pH. pH. Sí. Bien, cuando estoy hablando del pH del suelo, es el nivel de acidez o alcalinidad que va a haber en ese suelo, y eso puede afectar la disponibilidad de ciertos nutrientes y el desarrollo de los pastos por consecuencia.
Las Así que raíces no se desarrollan, el pasto no puede crecer, porque no puede exacto, agarrar esa agua y esos nutrientes que están en el suelo, ¿cierto? ciertamente. Okay. Así que se puede, en base a esos análisis de suelo, también se toma la decisión si entonces hay que utilizar cal para ajustar ese nivel de acidez en el suelo o si es necesario la fertilización o qué cantidades de nutrientes, ¿verdad? En vez de estar comprando una formulación completa de nutrientes, solamente compro los nutrientes que son necesarios para alimentar a esa forrajera. Entonces, el seleccionar el fertilizante adecuado va a evitar o va a mitigar un impacto ambiental en la finca o en los cuerpos de agua adyacentes. La idea es solamente aplicar fertilizantes en las cantidades que son necesarias y cuando es necesario. Así que esto me ayuda a reducir la cantidad de nutrientes que van a haber en esos suelos que por alguna razón se pueden mover hacia los cuerpos de agua y entonces nos causan esos problemas ambientales. Así que esa es la clave, ¿verdad? De ese análisis de suelo, conocer cuándo y cuánto de los nutrientes necesita ese forraje. ¿Es costo efectivo o viable para el agricultor el realizar una formulación específica para su finca? Pues sí hay unos ahorros, porque si por ejemplo lo que necesita es solamente fósforo o tal vez microminerales, pues porque vas a estar pagando por el nitrógeno, el fósforo y el potasio si lo que tú no solamente necesitas son microminerales. O sea, que sí hay una idea de en qué tú debes de invertir. Ok, ahora que sabemos la semilla que tenemos que comprar y sabemos la fertilización y la cantidad de pH que necesitamos ajustar en el suelo, ahora vamos a sembrar, ¿cierto? Bueno, vamos a preparar el suelo, ¿verdad? Es preparar esa camita donde vamos a colocar esa semilla para que ocurra la germinación. La importancia de la preparación del terreno es que te va a controlar la vegetación que existe en esa área, ¿verdad? Que te puede competir con ese forraje y tú la quieres controlar para que entonces tu semilla germine y crezca y a la misma vez proveer unas condiciones donde ese suelo tenga buen contacto con esa semilla para que entonces pueda el agua, ¿verdad? Iniciar ese proceso de germinación de la semilla de la forrajera. Y me estás hablando de semillas, pero también hay algunos de los forrajes que nosotros utilizamos, por ejemplo, en mi área, que se propagan mejor de material vegetativo. ¿En Puerto Rico también eso se usa o no? Sí, todavía se utiliza. Tenemos lo que es el pasto estrella, la pangola, que se utilizan los tallos, ¿verdad? Material vegetativo. También se utiliza en Puerto Rico El lo que es arácnido. la mar alfalfa y también el pasto elefante. Son otros forrajes que también se establecen a través de, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos material vegetativo o tallitos. Y también requieren una preparación de terreno para poder establecerlo. Entonces es el mismo, la preparación de terreno. Ahora vamos de lleno a la preparación de terreno porque la tocamos por encima. Es la misma preparación de terreno para material vegetativo que para semilla y entonces guíame a los pasos que tenemos que hacer para tener una buena cama. Ok, pues estamos hablando que
hay distintos métodos de preparar el terreno, ¿verdad? Está lo que es la preparación convencional, que entonces estamos hablando de arado, de rastrillar, de la rastra, y esto involucra más equipo, más horas de trabajo, más combustible, dependiendo de lo que encontremos en esos predios. Podemos ir ajustando eso. Si tenemos unos predios que llevan mucho tiempo con malezas, que el suelo está compacto, pues entonces esto es una alternativa. Otras veces vemos que son unos predios que hay malezas, pero son fáciles de controlar. Todavía hay presencia de algún forraje mejorado. Y entonces puedes ajustar y reducir la intensidad, ¿verdad?, de ese arado para entonces mantener esa materia orgánica o tal vez dejar un poco de esa estrella o pangola que ya hay en el predio y entonces podemos sembrar la semilla de la forrajera nueva que nos interesa. Entonces, ¿qué hacemos eso? ¿Hacemos un tratamiento químico? En ese caso, sí, se puede utilizar herbicidas también para controlar las malezas. Dependiendo de las malezas, puedo utilizar las rastras para controlar, ¿verdad? Que ese es un control mecánico. Luego puedo hacer aplicación de herbicida, puedo hacer 2 aplicaciones de herbicidas, ¿verdad? Todo es tratando de controlar esas malezas para que no me compitan con lo que yo quiero sembrar. Susica, si yo siembro y el pasto no germina, ¿qué puede estar sucediendo? Ok, este es uno de los escenarios, ¿verdad?, que siempre se encuentra. Puede ser varias cosas, por eso, ¿verdad?, tenemos que estar pendientes a que se sigan todos esos pasos para reducir los riesgos de que nos ocurran eso. Uno de ellos pueden ser, ¿verdad?, la calidad de la semilla. Siempre cuando se compra la semilla, yo les recomiendo a los productores que hagan una pequeña prueba de germinación, donde ellos van a verificar que buena cantidad de esa semilla sí germina. ¿Ok? Y en la etiqueta tienen también generalmente van a tener un % de germinación, pero no sabemos cuánto tiempo o qué condiciones estuvo expuesto ese lote. Ciertamente, y lo mismo, o sea, a lo mejor la tienda maneja correctamente esa semilla, pero si yo compro ese saco de semilla, lo pongo en el asiento de mi carro en el sur de la Florida, en Puerto Rico, y está una semana viajando dentro del carro con el calor, todas esas cosas van a afectar la germinación de esa semilla. ¿Qué podemos hacer? Entonces, esa prueba de germinación, yo puedo verificar cuánta semilla, ¿verdad?, germina, y si tengo que hacer un ajuste porque veo que no está germinando todas, una cantidad, ¿verdad?, asociada a lo que vemos en esa etiqueta, como mencionó Jonael, la etiqueta debe indicarte un % de viabilidad de esa semilla, pero si no está tan cerca de eso, pues yo tengo que hacer ajustes y básicamente es añadir un poco más de semilla para entonces lograr la cantidad de semilla recomendada por una cuerda o un acre de terreno. Y la población por acre. Exacto. Es lo que queremos hacer. Y si vamos a ver, si ajustamos la población, tiene que esa población recomendada de semillas va a asegurar de que tengamos una producción óptima sin que una semilla no compita con la otra.
puede ser que el suelo no se preparó correctamente, que no había un buen contacto del suelo con la semilla, puede ser que no había la humedad correcta, se necesita agua para que comience ese proceso de germinación. Otras veces sí hemos visto que a veces insectos, las aves, pueden alimentarse de la semilla que tenemos en los predios, y normalmente en ese caso lo que vemos es unos parchitos, ¿verdad? Donde se afecta la germinación. Así que sí hay varias cosas que pueden afectar ese proceso de germinación de la semilla. Me llevaste, me llevaste a una visita de campo que hice hace un montón de tiempo, donde esta persona estaba sembrando Tifton 85, que es una bermuda muy buena que se produce acá. Y la persona había hecho todos los pasos correctos. Cuando yo voy a la finca, veo lo que está pasando, tiene 4 o 5 ganchitos así saliendo. La población parece que era muy baja, que él sembró en ese potrero como tal. Y cuando miramos el momento que lo sembró era inadecuado porque estaba haciendo una sequía tremenda y era en el medio del verano. Cuando yo tomo la temperatura del suelo, creo que estaba como en 120 grados la superficie del suelo, y y el material vegetativo estaba prácticamente por encima, no tenía humedad, estaba cocinándose básicamente, nunca iba a tener una buena población. Susica, sembramos las semillas, están germinando. ¿Cuál es el manejo que yo le tengo que dar a esos pastos para que se establezcan, y a qué punto va a estar listo para que mis animales entren o para que yo corte ese forraje en mi finca? Ok, ahí estamos hablando de lo que se llama el tiempo de establecimiento, y es esta parte crítica que me gusta recalcarle a los productores cuando están sembrando su forraje, porque van a ver germinar ese pasto, va a ser algo hermoso, y ya rápido van a querer o cortar o entrar los animales a los predios, y ahí es que le tengo que decir, detente, ¿verdad? El periodo de establecimiento no es solamente ver que se produjeron o crecieron hojas. Ahí yo tengo que estar pendiente mucho al desarrollo de las raíces. ¿Por qué? Porque las raíces se tienen que crecer y llegar a la profundidad del suelo para que entonces, ¿verdad?, se agarre del suelo. En las especies que vemos cierto nivel de tolerancia a la sequía, cuando lees la literatura, es porque las raíces pueden llegar más profundo en el suelo a buscar esa agua. Así que yo le tengo que dar oportunidad a esa gramínea, esa forrajera, a que las raíces se desarrollen. Así que estamos hablando que en las gramíneas no son 30 días, estamos hablando de 90 a 120 días, dependiendo, ¿verdad?, de la zona y del tipo de suelo donde se está creciendo esa forrajera. Y esto es bien importante nuevamente, porque si el predio va a ser pastoreado y esas raíces no se han desarrollado bien, ¿verdad?, cuando ese animal entre a pastorear, puede arrancar esa forrajera, y tú siembra, ¿verdad?, para que ellos coman y vuelvan, descanse, vuelva y crezca el pasto, ¿verdad? Así que este tiempo de establecimiento es crítico. Ojo, que yo siempre digo que tenemos que tomar tenemos que entender que cuando estamos hablando de unos 90, unos 120 días,
esperar para que ocurra el establecimiento. Esto es un forraje que entonces cuando estamos hablando de la etapa de alimentar, es un forraje maduro, es un forraje que no va a tener todos los nutrientes que yo deseo, pero esta es una decisión de manejo para garantizar el establecimiento de mi forraje. Luego de esta primera ocasión, lo ideal es que yo no espere a esos 90 o 120 días para cortar o para pastorear, ¿ok? Esto es una vez para lograr ese establecimiento, para que esas raíces se desarrollen y que entonces mi pastura perdure. Tenemos el pasto establecido, ese pasto está creciendo bien, los animales están comiéndolo bien, pero eso es un recurso limitado, ¿cierto? Tenemos que manejarlo con unas especificaciones y eso va a variar mucho. Esto es un punto a aclarar. Eso va a variar mucho del pasto que tú estés seleccionando para ese predio, porque hablamos de las raíces, ese desarrollo de las raíces que es muy importante. Cuando tú como ganadero dejas a los animales que coman más de lo debido, eso va a afectar también las reservas energéticas que tiene ese forraje en las raíces y la manera en que ese forraje va a poder sobrevivir. Y de nuevo, todo esto es finito, todo esto es limitado. Por eso tenemos que seguir las recomendaciones de la agente de extensión agrícola, en este caso, la doctora Susika Pagán. Háblanos un poquito más acerca de eso, del sobrepastoreo, cómo evitar ese sobrepastoreo, ese abuso. Ok, el sobrepastoreo ocurre cuando dejamos en nuestro cercado, en nuestro predio, a estos animales más tiempo de lo que el pasto, la pastura, puede tolerar su presencia. O sea, que van a comer hasta que queda una pulgadita, ¿verdad?, de pasto en ese predio. Y esto lo que va a ocurrir es que va a ir debilitando ese forraje, el crecimiento, ¿verdad? El rebrote de ese forraje va a ser más lento porque le va a tomar más tiempo alcanzar esa altura donde los animales pueden entrar nuevamente. También lo hace más susceptible a lo que es plagas, enfermedades, si viene una sequía y pues tiene menos reservas para sobrevivir. Competencia también de otro forraje indeseable, ¿verdad? Las malezas aquí van a ser fiesta, así que por eso es que además de que el animal no va a adquirir la cantidad de forraje necesaria, la cantidad de nutrientes necesaria para su crecimiento, así que afecta tanto a la planta como al animal. Susika, entonces para esas personas que nos están escuchando, resúmenos cuáles son estos pasos que debemos llevar a cabo para poder tener un forraje de alta calidad y que nos perdure por un periodo largo de tiempo, diríamos 20, 30, 40 años, lo que dure ese forraje. Pues bien, tenemos que tomar en cuenta las condiciones de la finca, los patrones de lluvia, los cultivares o especies forrajeras. Debo de considerar el análisis de suelo, ¿verdad? Para entonces trabajar lo que es la fertilización o ajustes de acidez en el suelo necesario. Preparar bien el suelo para la siembra de esa forrajera. Bien importante el tiempo de establecimiento, el tiempo que necesita ese forraje para quedarse bien fijo ahí en ese suelo. Y luego de todo eso entra lo que es las prácticas de manejo, la rotación, el control de maleza, la fertilización y todo esto, si lo hacemos lo mejor posible, es lo que nos va a ayudar a que estas especies se queden en nuestros predios todos estos años, ¿verdad? Que nosotros deseamos
que se quede en nuestra finca, el forraje. Ok, si queremos saber más información acerca de este tema específico de forrajes, de fertilización, tipos de suelo que tenemos en la finca y otras cosas, recuerde siempre comunicarse con su agente de extensión local. Esta persona te va a ayudar a encontrar todos esos recursos educativos que tú necesitas para hacer esa toma de decisiones que va a asegurar ese forraje por mucho tiempo. Y esto es Produciendo Conciencia. Hasta la próxima.